plataforma continental de 150 millas náuticas y que tiene efectos sobre la fachada atlántica venezolana. Tenemos dos excelentes conferencistas. En primer lugar, el vicealmirante Díaz Dávila, que como ustedes saben tuvo una brillante carrera en la Armada venezolana, alcanzando el rango más alto en aquella época se podía alcanzar, que era el de vicealmirante. Pero sobre todo se le conoce como un profundo estudioso de la defensa de los intereses de Venezuela en el rescate del territorio del Esequibo y posiblemente en el que está relacionado con ello. Ha escrito innumerables trabajos que sientan cátedra sobre esta materia. Además, desde hace muchos años es el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy en día el Ministerio jefe de la Unidad Especial de Guyana, pero lo que quería decir que hoy es el Ministerio, ¿cómo que se dice popular? El único apoyo para las relaciones exteriores. Y por otra parte tenemos al doctor Emilio Figueredo, que es abogado, doctor en jurisprudencia de la Universidad de Estudio de Roma, que fue embajador especial ante las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, y luego por 12 años fue el primer facilitador que tuvo Venezuela cuando se estableció la figura del buen oficial. Además de eso, él ha sido embajador jefe de la delegación de Venezuela para la elaboración y firma del Pacto Amazónico, miembro principal durante 2 periodos de la que fue la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, director de coordinación sustantiva de las dos conferencias de Naciones Unidas. Que el artículo 76 es el que vamos a detener. Entonces hay también los acuáticos. Por eso es que hay que entender ahora que hay unos fluviales, unos marítimos y unos lagos. Pero también hay unos pendientes, nosotros no hemos terminado pendientes. Nosotros no hemos concluido con Colombia, no hemos concluido con San Cristóbal Tierra, no hemos concluido con Montserrat, que es una colonia del Reino Unido, no hemos concluido con Dominica, con Santa Lucía, con San Vicente de las Granadinas, con Granada y por supuesto con Guyana. Todo eso está pendiente. Todo eso está con nosotros. Entonces el entorno estratégico nuestro no está completamente definido y eso hay que tenerlo claro. Después viene que sí, avancé bastante aquello porque hay una base teórica, pero esto sí quiero llamarle la atención sobre esto. Es necesario sincerar la reclamación efectiva. No nos dijeron toda la verdad, no tenemos todos los derechos, eso es verdad, pero sí tenemos derechos, y eso no podemos renunciar. Porque es una historia triste. Nos humillaron, como lo van a ver, nos humillaron el Imperio Británico. Ustedes van a ver como una carta de un canciller al negociador que teníamos en Washington, soldado Loro. Cuando ustedes vean esa carta, todo esto está publicado en el link de la Cancillería que se llama de los derechos venezolanos y soberanía en el Esequibo. Eso se mete en el website y pulsan ahí y les va a aparecer lo que les dije, el artículo y de esta. Entonces, no trata de delimitación al 15, 74 al 83, el párrafo 3 del artículo 121. Miren, nosotros en la Constitución como estamos en el derecho internacional, pero lo más importante, la fachada atlántica tiene 3 sectores, y esos 3 sectores nos dan nosotros derechos, y esos derechos son soberanos. Uno de ellos, nosotros lo van a ver ahorita, que establecimos con Trinidad y Tobago, y sí es importante que lo vean porque esto llega al punto 11. Resulta que en 2004 Barbados demanda aquí en la Trinidad por un asunto muy importante que había en esta parte es donde están la mayoría de los peces voladores, y eso es un plato criollo, de los barbadenses, y ellos están acostumbrados a eso porque antes la soberanía era del Reino Unido, pero ahora es. ¿Y qué es importante de esto? Que el tribunal arbitral que se constituyó, porque eso ahora es compulsivo, es obligatorio, no es que ellos quieren si quieren, no, usted está demandado, le dijo Barbados Trinidad. Y se constituyó un tribunal y fijó el límite aquí en el punto 11. Este es muy importante, porque después, estamos en otros sectores, este es el sector del Tamaturo y este es el sector del Tamaturo y este es el sector de la zona de Manoso. Pero fíjense ahora una cosa que quiero porque la solitud guyanesa está fundamentada en el derecho internacional, sí, es verdad, ellos tienen derecho de acuerdo al artículo del 76. Pero fíjense lo que ellos tienen que tener unas cosas, y a lo mejor nosotros con nuestra pasión, pero yo no, porque tienen pasión y
olvídese que una de las cosas que dicen aquí, las presentaciones, las presentaciones sometidas, no tiene la sumisión, el sumario ejecutivo que presentó Guyana. Las presentaciones sometidas a consideración de la Comisión de la CSS en inglés se hacen sin prejuicio a cualesquiera potenciales limitaciones de frontera con cualquier otro estado que y en fecha posterior al 6 de septiembre. Lo hizo de buena fe, no, porque resulta que lo presentó y este sumario pues debe tener una introducción, eso es lo que debe tener, ¿no? Pero esto ahí hicieron, ¿cómo no va? Dime en base a que tú vas a solicitar una prolongación del límite exterior de la plataforma continental y resulta que tú no has definido tu mar territorial con un país que está ahí. Que sí, pero otro tribunal en el 2004, Guyana había demandado a Surinam y se constituyó otro tribunal, después se lanzaron las preguntas. Y resulta que estos optaron por el método de equitancia, en lo cual se apoyaron aquí en esta cosa. Y resulta que eso pues no debe ser otro que vamos a protestar, pero debemos pronunciarlo. Y esto que está aquí no invade tampoco, porque este es Guyana y esto es Surinam, pero también debemos haberlo pronunciado. Y entonces se forma este polígono triangular acuático que hay que desarrollarlo de nuevo. Y después esto es lo que pide cada lado, pero estos son los puntos de las solicitudes que hacen todos los países esos que hacen Barbados, hacen Surinam, hacen Trinidad y hacen Guyana. Y esto es cómo se ve ahorita, qué es lo que están solicitando. Mire, primero solicita Barbados y Surinam en el año 2009. Después solicita Guyana y esto que está aquí son los que está pendiente. ¿Cómo vas a ignorar tú que también este estado de Tamaulipas tiene derecho a proyectarse hasta la zona internacional de acuerdos marítimos? ¿Quién ha dicho eso? Y después esto es de la zona de reclamación. ¿Qué produce eso? Eso produce eso, para que se queden tranquilos. Es que hay un solapamiento allá afuera. Ahora, lo que pasa es que eso queda 200 millas por allá. Eso no se ve, eso que, si es que los bloques hay 80 millas y medio, ustedes son 120 millas para tener una referencia, mucho más allá. Eso no se puede, eso es muy difícil de imaginar. Perdón. Bueno, dame tenerlo porque en verdad yo creo que ya llegó la hora. Pero espero que las preguntas, muchas cosas quedan, y con mucho gusto las abordaré, sin ningún tipo de restricción. Gracias. Muchas gracias, vicealmirante Daniel, y le doy la palabra entonces ahora a Emilio Figueroa. Es muy complicado para mí. En esta materia, por lo delicado, lo complejo que es, he preferido elaborar un texto porque me voy a referir fundamentalmente a los aspectos diplomáticos, políticos y jurídicos y aunque en el momento de la respuesta estoy dispuesto a entrar en cualquier pregunta que ustedes hacen, honestamente voy a hacer un señalamiento más cronológico y en la que afirmaba que en el juicio se habían cometido numerosas irregularidades para favorecer a los ingleses. Fue poco lo que se hizo al respecto en el país, salvo, como era inevitable, acatar la sentencia. En 1932 el presidente Juan Vicente Gómez colocó en el llamado punto Trifiño, en el Roraima, un mojón para delimitar las fronteras entre Venezuela, Guyana Británica y Brasil. Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se abrió un viceconsulado venezolano en la provincia de Moraguana. En otra ocasión, la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar estableció en un mapa la frontera entre ese Estado venezolano y Guyana, y así pudiéramos enumerar una sucesión de hechos con sus inevitables consecuencias jurídicas, que dificultan la argumentación que pudiera presentar el país para fundamentar jurídicamente la invalidez del laudo. Estos hechos han sido definitivamente agravados por el presidente Chávez a partir de 2004, régimen jurídico que ha permitido hasta hace poco mantener en vida la reclamación territorial con todos sus tropiezos y dificultades. En efecto, la piedra angular sobre la cual se soporta toda la reclamación es el acuerdo firmado el 17 de febrero de 1966 por Venezuela y el Reino Unido en consulta con el gobierno local de su colonia, que estaba a punto de obtener su independencia. Este acuerdo es fundamentalmente un mecanismo para resolver una controversia en la que las partes diferían sobre la naturaleza jurídica del mismo. El gobierno venezolano sostenía que el laudo arbitral de París de 1899 era nulo e írrito, mientras que Guyana sostenía y sostiene que es válido.
Si se lee el texto del acuerdo, se podrá encontrar que existen elementos que sustentan los argumentos de ambas partes, aunque es justo reconocer que si bien el artículo primero del acuerdo se admite la contención de Venezuela de considerar nulo e írrito el laudo, la posesión del territorio eléctrico queda en manos de Guyana hasta tanto se prueben los alegatos o, y esto es muy importante, hasta que se encuentre una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes. ¿Qué se quiso decir con esto? Que se admitía la posibilidad que para resolver la controversia no era una condición sine qua non la de recurrir a una revisión judicial de la sentencia. Además, en el preámbulo mismo del acuerdo se establece que, cito, cualquier controversia pendiente entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y Guyana Británica por la otra perjudicaría tal colaboración y debe por consiguiente ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes. La primera disposición del acuerdo deja bien claro que se establece una comisión mixta que tiene por meta buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, con la coletilla de que todo se base en la contención venezolana de la invalidez del laudo. Pero el artículo clave es el artículo 4, porque señala los mecanismos que se aplicarán si en un lapso de 4 años las partes no han logrado un acuerdo. Y dice textualmente lo siguiente: si, por paréntesis, no hubiere llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia, referirá al gobierno de Venezuela y al gobierno de Guyana en su informe final cualesquiera cuestiones pendientes. Dichos gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Sobre este punto volveremos más adelante para explicar cómo se llegó a los buenos oficios que no están expresamente mencionados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Como se sabe, la comisión mixta no llegó a ningún acuerdo durante el primer gobierno de Rafael Caldera y en él se firmó el 18 de junio de 1970 el llamado Protocolo de Puerto España, que de hecho congeló las negociaciones por 12 años, aunque, según sostienen otros analistas de la época, lo que hizo fue detener la aplicación del artículo 4, es decir, impedir que se fuera automáticamente a otro método de resolución pacífica de controversia. Al concluir el lapso, en el gobierno del presidente Jaime Lucici, se tomó la decisión de retomar las negociaciones conducentes a resolver la controversia de Seguí. Me correspondió la tarea de restablecer el clima de buen entendimiento con Guyana para lograr, con base en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, un método de solución de controversia que permitiera encontrar una salida diferente, tomando por norte la necesidad de encontrar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. El secretario general de las Naciones Unidas en ese entonces era el peruano Javier Pérez de Cuellar y designó como su representante personal al embajador ecuatoriano Antiguo Cordobés, quien desde un principio consideró que su tarea era la de crear una fórmula novedosa que tal vez llevaría su nombre para dirimir tan compleja situación. En ese sentido, Cordobés, como tantos otros personajes que ha habido en la historia de las Naciones Unidas, quería que su nombre quedara retratado en la fórmula Cordobés, que, como les explicaré más adelante, era una fórmula que definitivamente el gobierno venezolano rechazó. Su fórmula era un híbrido entre conciliación y arbitraje. Eso, por supuesto, era inaceptable para el gobierno venezolano, ya que hacía depender una vez más de terceros la casi bicentenaria reclamación del territorio en cuestión. Y digo bicentenaria porque cuando han dicho que surgió en 1962, hay que recordar que Pedro Gual fue el primero que lo planteó y el Libertador.